Vamos a ver en este video la validación de las celdas y nombres de rango. La validación de celda es una herramienta que nos permite validar en una celda o en un rango valores que se ingresan, datos que se ingresan a la misma. Por ejemplo, me voy a parar en la celda E7 y me voy a dirigir a la cinta de opciones datos y en el grupo herramientas de datos voy a encontrar el icono validación de datos. Al hacer clic sobre el icono, el cuadro de diálogo va a desplegar tres pestañas de configuración. La primera de ellas tiene que ver con cuál es el criterio de validación que vamos a tener para esa celda. Por ejemplo, podemos decirle que vamos a colocar un número entero que tiene que ser igual a, no igual a, mayor que, menor que, o tiene que estar entre un valor mínimo, por ejemplo 5, y un valor máximo, por ejemplo 20. Si acepto, voy a poder ver entonces que en la celda E7, si ingreso el valor 6, no hay ningún problema. Si ingreso el valor 2, aparece un mensaje de error indicándome el valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Como nos ha faltado completar el resto de las pestañas de configuración, vamos a verla de qué manera se realiza la misma. Entonces, dijimos que en la primera pestaña vamos a ver el criterio de validación que vamos a tener en ella. Vamos a pasar a la tercera de ellas, luego vamos a ver la del medio. Vamos a definir justamente el estilo de validación. Vamos a encontrarnos con tres estilos diferentes: alto, advertencia e información. ¿Cuál es la opción alto? La opción alto es la que no me va a dejar ingresar ninguno de los valores que no cumplan con la condición establecida. Esto sería un valor entre 5 y 20, que fueron las condiciones de criterios que pusimos. Ahora, si el estilo que voy a elegir es el de advertencia, voy a observar que si ingreso el valor 67, aparece una advertencia, cambia el icono y dice: el valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. ¿Pero quiere continuar? Si le digo que sí, el dato es cargado y Excel me deja pasar la validación establecida. La tercera de las opciones, que es información, simplemente al cargar el valor me va a decir que no coincide, con lo cual yo podré aceptar o cancelar para poder cargar un nuevo valor o dejar el valor ingresado. En esa configuración también nosotros podemos ponerle un título y un mensaje en el error. Por ejemplo, el título es error de ingreso. Y aquí en el mensaje de error, el valor a ingresar debe ser mayor o igual el valor. El valor a ingresar debe estar entre 5 y 20. Con lo cual estamos incluyendo ambos extremos. Le vamos a poner la restricción o el estilo alto. Eso significa que no va a dejar pasar un valor que no esté entre los parámetros establecidos. Aquí voy a intentar cargar el valor 1 y observo error de ingreso, que es el título que le pusimos, y el mensaje de validación, el valor a ingresar debe estar entre 5 y 20. Y aquí, como vimos, me da la posibilidad solamente de reingresar el valor. Esto es que hasta que no coloque el valor exacto no me va a permitir el ingreso. Vimos entonces que la validación de la celda tiene tres pestañas. La de configuración, en donde le indico cuál va a ser el método y el criterio que vamos a permitir ingresarle en la celda. El mensaje de error, y aquí es muy importante las tres opciones de validación. Y por último, un mensaje de entrada que tiene que ver con un mensaje flotante que aparece cuando nos paramos por encima de la celda. Celda con validación, y aquí el mensaje: el valor debe estar entre 5 y 20. Acepto, y si ustedes observan que yo me posiciono con el indicador de celdas por encima, dice celda de validación o con validación, dice celda con validación, el valor debe estar entre 5 y 20. Vamos a ver un ejemplo interesante también que tiene que ver con las listas de validaciones. Vamos a suponer que aquí, en esta planilla, yo tengo que entregar vales de combustibles.
y necesito validar que los choferes que se ingresen pertenezcan únicamente a la lista que aparece en esta hoja. Por lo tanto, yo voy a poder entonces dirigirme a la cinta de opciones datos, validación, voy a poder elegir un estilo de validación que se llama lista y aquí le voy a decir cuál es el origen. Para eso me voy a dirigir a la hoja en donde están los datos de validación, voy a seleccionar el rango de ellos, que son la lista de todos los choferes, pulso el Enter, acepto y voy a observar ahora que solamente voy a poder elegir uno de los que está dentro solamente del cuadro combinado y si yo coloco uno cualquiera me dará un mensaje de validación de restricción. Los nombres de rango son una alternativa que nos permite Microsoft Excel para poder mejorar nuestras funciones y fundamentalmente facilitarlas. Vamos a verlo en un ejemplo muy simple. Yo aquí tengo el valor 12, el valor 8 y el valor 20. A estas tres celdas las puedo seleccionar y justamente en el cuadro de nombres puedo escribir un nombre para esas tres celdas. Por ejemplo, puedo decirle base de datos. Le doy el Enter y voy a poder observar en el cuadro de nombres, justamente en el indicador, que ahora aparece base de datos. Si hago clic en él, se selecciona el rango que contiene esas celdas. ¿Para qué me pueden servir? Por ejemplo, yo puedo utilizar la función suma y puedo, por ejemplo, utilizando la función suma, en lugar de seleccionar el rango, yo podría elegir el nombre de rango. Cuando pongo la B y la D, que son parte de los nombres de rango, como ustedes pueden observar, ya empieza a aparecer dentro de las etiquetas. Si hago un clic aquí y selecciono, puedo observar que se marcan los nombres de rango y pulso el Enter y sumará los valores que están en ese rango. Quiero aclarar una cosa, que estamos trabajando con la versión 2019 y que probablemente en las versiones anteriores no se marque de esta manera el rango de las etiquetas o el nombre de rango seleccionado. También podemos utilizar nombres de rango en el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que yo aquí a este conjunto de choferes, a este rango de datos, le voy a dar el nombre choferes. Podría utilizar la validación de la celda, por ejemplo, datos, validación, lista de validación y aquí le voy a indicar igual choferes, que es el nombre de rango que hemos elegido anteriormente. Y voy a poder observar los nombres de rango que aparecen en la pestaña que habíamos definido. Fíjense que si yo hago clic en nombres de rango aparece BDD, que fue el que usamos anteriormente, y aparece choferes. Y otra opción que podemos utilizar, vamos a suponer que a partir del chofer que aparece acá, vamos a suponer que a partir del chofer que yo selecciono a través de la lista de validación, necesito que aparezca el vehículo que conduce. En la pestaña choferes vamos a tener la base de datos en donde están cada uno de los choferes con el vehículo que conduce. Entonces yo podría, a esta base completa, podría darle un nombre. Por ejemplo, datos. Y ahora podría utilizar la función buscar. Buscar B corta, el dato que se encuentra en la celda D10, punto y coma, y como ahora le tengo que indicar aquella matriz y aquella matriz se llama datos, fíjense que al solo hecho de colocar la letra D aparece la etiqueta datos. Doble clic, le pido que me traiga la segunda columna, punto y coma falso, porque quiero que sea la coincidencia exacta. De esta manera estoy trayendo el vehículo que maneja esa persona en función del chofer que yo elija a través de la validación de celda que nosotros armamos en el ejemplo anterior.